Muchos de los conceptos que aparecen a lo largo del siglo XX se prefiguran sobre el último tercio del XIX, incluso algunos de ellos antes de la década de 1850. Uno de ellos es la percepción del espacio abierto frente al espacio compacto con el que se había construido la ciudad anterior. Se pasa de una ciudad referenciada por la continuidad de sus trazados lineales, la continuidad de sus arquitecturas en forma de fachadas planimétricas, articuladas unas junto a otras en una aparente unidad compositiva, solo soportada por el sueño de una ciudad proyectada sobre elementos arquitectónicos repetitivos que se suman hasta configurar esos inmensos planos que llamamos calles. El arquitecto francés Eugène Hénard redibuja la estructura planimétrica de la calle, introduciendo elementos que soportan el espacio comunitario privado junto al espacio público, incorporándolo a este a lo largo de estas vías, donde también introduce el concepto de los sistemas funcionales en la sección de la calle. Rompe con la estructura de alineamiento de los planos de fachada y nos introduce en el nuevo siglo de las máquinas siguiendo una figuración narrativa más próxima al ideario del escritor Julio Verne que no a la auténtica fuerza emergente de los sistemas tecnológicos que ya empiezan a despuntar a través de sus propias expresivas formas funcionales. De hecho, parte del gran descubrimiento de esta narrativa de la modernidad, de la tecnología relacionada con la construcción de la ciudad nueva, se deberá a Ildefonso Cerdá, que es capaz de definir el urbanismo como disciplina, capaz de aunar el conocimiento científico y tecnológico con el humanismo igualitario que le llevaría también a asumir responsabilidades en el ámbito de la política. Introduce la idea de la ciudad abierta sobre una malla igualitaria que construirá con las piezas arquitectónicas de un puzzle que por primera vez incorpora el espacio verde dentro del sistema comunitario de manzanas, que en todo momento dibuja y concibe como elementos relacionales, abiertos hasta configurar redes de espacios verdes enlazados. A diferencia de la malla de Manhattan, proyectada 50 años antes que la de Barcelona, el proyecto Cerdá ya incorpora la espacialidad tridimensional de la arquitectura que se construirá sobre el plano horizontal de las calles y las avenidas. A diferencia, Barcelona acaba construyendo una espacialidad compacta con la misma intensidad con la que se habían construido los espacios interiores de la ciudad amurallada. La ciudad seguía entendiéndose para muchos como un proyecto de alineación de calles. Otro escritor, narrador de futuros imperfectos, H.G. Wells, nos colocaba delante de los límites de este nuevo paisaje urbano que coexiste impulsivamente durante todo el siglo XX. Ataques alienígenas de ficción frente a pesadillas reales de destrucción humana masiva. Todo sobre un escenario que borraría del mapa muchas de las ciudades de la vieja Europa.
Tras las dos grandes guerras le suceden etapas de reconstrucción. El gran reto de proporcionar nueva vivienda a la población civil. Estos periodos se alimentan de la cultura y la investigación anterior al periodo bélico. Se pone en práctica todo aquello que unos años antes solo ha estado ensayado como especulación teórica. La necesidad de una vivienda mínima fácilmente construible desde los nuevos sistemas de prefabricación se convierte en el eje de un nuevo concepto de crecimiento periférico en el que la ciudad se descompone en arquitecturas masivas y ajenas en gran parte a la percepción de pertenencia que conlleva la falta de elementos narrativos y cualitativos con el espacio urbano histórico y muchas otras también con el espacio ambiental contiguo. Tiempo de minimizar los daños y hacer recuento. Atrás van quedando las ruinas de los grandes constructores de ideas, los sintetizadores de un nuevo abecedario de formas agregables, los Alexander Clay de las matrices geométricas sobre las variables de las unidades mínimas de vivienda, el Walter Gropius de la racionalidad paternalista que enraiza en las antiguas colonias industriales para actualizarse en Siemensstadt o en Dammerstock, o el Ibersheimer radical ultraurbano, llevando su lógica proyectual hasta un final de consecuencias extremas. Un Le Corbusier que incita a un reset sobre lo anterior, lo que significa volver a dibujar al nuevo hombre con lo que queda del anterior, como lo hiciera Leonardo en el centro de un universo sin la sombra del pasado. Puro encaje racional al servicio del reinicio. Un trasfondo anímico europeo que intenta depurar en la belleza cotidiana de los elementos minimalistas aquel trasfondo oscuro que había arrastrado al continente a dos guerras y a unas no menos largas posguerras dedicadas a la gestión urgente del desastre. Sobre una sociedad aparentemente más igualitaria, la idea de lo esencial choca contra el muro de la segregación maximalista. Bolsas sociales homogéneas concentradas en la deriva de un océano urbano en fragmentación, al cobijo de los programas sociales de emergencia. Es el fin del sueño igualitario y solo el principio de la implosión urbana. Aún así, ni las dos grandes guerras habían sido solo europeas, ni la fragmentación urbana se habría producido exclusivamente como resultado de los efectos físicos y materiales de las mismas, ni tan solo la evolución de las tecnologías constructivas habrían explicado por sí mismas el radical rechazo a la urbanidad compacta. El plan de vuelo se habría gestado en los antecedentes teóricos previos y ya en el periodo de administrar la economía de paz, extrañamente nadie pilotaba la aeronave. Se habría recurrido al piloto automático, pero esta vez sin conjeturar sobre el lugar de destino. Este ya no sería el lugar luminoso y brillante que los pioneros de la utopía urbana habían imaginado. Un salto. Junio de 1991.
Con ocasión del comisariado de la exposición Anvers Barcelona-Rotterdam, tuve ocasión de traer a la exposición diferentes proyectos europeos que planteaban la renovación urbana desde la puesta de sus frentes de agua. Entre el material que me traje de Anvers y Rotterdam había varias maquetas del arquitecto Rem Koolhaas. Si había un proyecto que materializase de una manera tan manifiesta lo que estaba sucediendo en aquella última década del 20, era Stan Han de Strom. Traducía todos aquellos acontecimientos de salto en el concepto de la ciudad concebida por fragmentos individuales, la transformación de un nudo viario y la excusa para introducirnos en el vertiginoso descenso hacia el subconsciente de un urbanismo fobista. Viaductos convertidos en paseos peatonales, mallas tradicionales donde emergían torres de edificios en altura, bloques que atravesaban esta nueva infraestructura ambiental. Se trataba manifiestamente de recoger todo aquello que había explosionado, y justo era el momento de hacerlo. Aquí el autor de Delirious New York volvía a plantearnos las dudas de una utopía retroactiva. Nadie dudaba, o al menos aquella era la percepción que algunos teníamos, que el urbanismo no podría seguir replicándose con los mismos errores y acercándonos a aquella indiscriminada manera de empaquetar objetos arquitectónicos sin asumir que era realmente lo que se estaba haciendo. Era evidente que se trataba de rescatarlos de su propia conceptualidad. Ahora el craqueado también estaba afectando a su tridimensionalidad. Como hemos enunciado, la dimensión bidimensional hacía más de un siglo que había iniciado este camino. Las mallas sobrepuestas explicarían parte de este discurso en el que los acontecimientos no encajan, contienen partes comunes y discrepancias. Desarrollan espacios compartidos que introducen una doble y triple adscripción y nos devuelven parte de aquella complejidad que nos atrae de los seres vivos. También nos ayudan a conectarnos mejor con aquel futuro retroactivo que empezaron a imaginar los arquitectos de principios del siglo XX. Nos hablan de mallas naturalizadas que soportan arquitecturas abiertas como partes de un trazado que Le Corbusier solo concibe en la ficción del universo plástico y ciertamente alejado de la racionalidad que buscaba en la ejemplaridad tecnológica de la arquitectura de la ciudad. Fragmentos de lienzos de una exposición habitable.